¿Has oído hablar alguna vez del famoso túnel de Bulongsán en Sichuan? Se dice que durante su construcción hubo derrumbes constantes y que los obreros escuchaban en su interior llantos y gritos extraños hasta el punto de que era imposible continuar las obras. Al final tuvieron que llamar a especialistas para apaciguar a los espíritus y solo entonces lograron terminar el túnel. Pero la historia no terminó ahí. Muchos conductores aseguran que al atravesar ese túnel siguen escuchando llantos inexplicables. Lo ocurrido es tan extraño que supera cualquier explicación lógica. Mejor míralo acompañado, por si acaso. La historia ocurrió en octubre de 2013. Dos hermanos Lee Zongpin y Mei Qianhua se dedicaban al transporte de larga distancia. Ese día al llegar a la zona montañosa de Sichuan el camino estaba lleno de curvas y pendientes por lo que Lee Zongpin no podía aumentar la velocidad. Fue entonces cuando vieron la entrada de un túnel. En el letrero se leía Túnel de Bulongsán. Mei Qianhua se quedó helado. Entre los camioneros circulaban muchos rumores sobre ese túnel. Durante su construcción se había derrumbado numerosas veces causando muchas muertes. Después de eso realizaron rituales, ofrendas y ceremonias durante mucho tiempo antes de poder abrirlo. Y aún así tras su inauguración los accidentes nunca cesaron, choques, muertos y sucesos inexplicables. Poco después Lee Zongpin entró al túnel. Recordando lo que acababa de escuchar bajó la velocidad y encendió las luces largas. Pero tras avanzar un rato el motor se apagó de repente. Lee Zongpin llevaba más de 10 años conduciendo. Era imposible que cometiera un error tan básico. Mei Qianhua también estaba confundido. Todos los conductores saben que detenerse dentro de un túnel es extremadamente peligroso, pero no había otra opción. Intentaron arrancar el motor varias veces sin éxito. Pensaron que simplemente el coche había fallado. Lee Zongpin bajó del vehículo y dio varias vueltas alrededor, pero no encontró nada extraño. Además el coche se había detenido justo en el centro del túnel y no había ningún vehículo detrás. No tuvieron más remedio que llamar a una grúa local. Fue entonces cuando Lee Zongpin sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, como si una ráfaga de aire frío lo hubiera atravesado, o como si algo peligroso se estuviera acercando. Al darse la vuelta vio a una mujer. La mujer le dijo que su hijo estaba enfermo y le pidió que los llevara un tramo. Siguiendo su mirada Lee Zongpin vio en la oscuridad del túnel la silueta de un niño. Lee Zongpin era una persona de buen corazón, pero con el coche averiado no podía ayudar. Solo pudo negarse. Al ver al niño empapado pensó al menos en dejarlo subir al coche para que se calentaran. Pero la mujer dijo que el niño estaba demasiado débil para caminar y le pidió que lo cargara en brazos. Sin sospechar nada Lee Zongpin siguió a la mujer hacia el niño. Pero a medida que se acercaba empezó a distinguirlo mejor. Cuando estuvo frente a él se le heló la sangre. El niño tenía el rostro azulado. La mitad de la cara estaba gravemente descompuesta. Le faltaba un ojo. Ese niño no era un ser vivo. Lee Zongpin comprendió al instante que se había topado con un fantasma. Justo cuando intentó darse la vuelta y huir, la mujer le bloqueó el paso. Su aspecto también había cambiado. Parecía un cadáver. Gritando de forma aterradora le exigía saber por qué no había salvado a su hijo. Madre e hijo comenzaron a acercarse lentamente hacia él. Las piernas de Lee Zongpin cedieron. No tuvo fuerzas para correr. Cayó al suelo, se cubrió la cabeza con las manos y empezó a temblar. De pronto alguien le tocó el hombro. Lee Zongpin gritó aterrorizado. Cuando se giró preparado para enfrentarse a los fantasmas, vio que era Mei Qianhua. Su hermano le dijo que lo había visto hablando solo, así que había bajado del coche. Lee Zongpin miró a su alrededor. Y los dos fantasmas ya habían desaparecido. Mei Qianhua explicó que había intentado arrancar el coche una vez más y que el motor funcionaba perfectamente. Ambos subieron al vehículo y esta vez arrancó sin ningún problema. Dentro del coche Lee Zongpin le contó todo lo que acababa de suceder. Mei Qianhua no dijo mucho, solo le pidió que salieran del túnel lo antes posible. No era seguro quedarse allí, y tampoco querían que aquellas entidades regresaran. Tras recorrer un tramo se detuvieron en una gasolinera para tranquilizarse. Incluso entonces las piernas de Lee Zongpin seguían temblando. Más tarde el personal de la gasolinera les contó una historia. Años atrás un niño había sido atropellado en ese túnel y el conductor se había dado a la fuga. La madre pidió ayuda desesperadamente a los coches que pasaban, pero nadie se detuvo. Todos temían que el niño muriera dentro del vehículo. La mujer gritó hasta quedarse sin voz. Al ver que el cuerpo de su hijo se enfriaba entre sus brazos, se colocó en medio del túnel para obligar a los coches a detenerse. Pero los vehículos iban demasiado rápido. La iluminación del túnel era muy deficiente. La tragedia fue inevitable. Madre e hijo murieron atropellados. Desde entonces muchas personas aseguran haber visto a una mujer y a un niño pidiendo ayuda dentro del túnel. Quizá por resentimiento. Quizá por rabia. Pero sus almas nunca abandonaron el túnel de Bulongsán.
Suscríbete o sígueme si no quieres que el lugar donde descanses esta noche también reciba una visita inesperada.